estudiar, ¿no? A aprender un poquitito más. Bueno, en esta ocasión me ha tocado presentar el manejo de la tuberculosis. Tengo que aclarar que todo lo que voy a hablar está basado en artículos actualizados de Elsevier, de la revista de Elsevier, archivos de bronconeumología, de CEPAR, y bueno, en el caso del manejo de la tuberculosis en el tratamiento está en base al manual que tenemos del ministerio, la normativa que sale. Bueno, iniciando con el tema, nos vamos a la primera diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos la definición de la tuberculosis. Como tuberculosis, nosotros sabemos que es una enfermedad que tiene una característica de ser infectocontagiosa, de una evolución crónica, es prevenible y curable, causada por el Mycobacterium tuberculosis, que va a afectar a grupos socialmente vulnerables. Desglosando y explicando cada una de estas denominaciones o la definición que se le ha dado a la tuberculosis, tenemos lo siguiente. Es una enfermedad infectocontagiosa, sí, porque es causada por una infección. Esta infección va a provocar una inflamación a nivel del pulmoncito, a nivel de los alvéolos, que nos vamos a contagiar. Entonces, el contagio se hace mediante la inhalación de las gotitas de fluya que van a salir al momento de toser, al momento de reír, al momento de hablar, al momento de estornudar, al momento de comer. De una persona infectada iba a pasar hacia otra persona que está sana. Las micras, bueno, vamos a hablar más adelante de cuáles son las características del bacilo. Es de evolución crónica, porque para que se pueda desarrollar la enfermedad como tal, tiene que pasar un largo tiempo donde se tiene que ir multiplicando el bacilo, que no va a ser en corto tiempo, tiene una divisibilidad entre unas 18 a 24 horas aproximadamente. ¿Es prevenible? Sí. Podemos tomar medidas de bioseguridad que puedan evitar que nos contagiemos. Es curable, sí, gracias al descubrimiento de Roberto Koch, que descubrió al bacilo, ya se pudo iniciar un tratamiento adecuado para que esta enfermedad pueda ser curable. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria, es un bacilo que no tiene unas características de ser gram positivo o gram negativo, ya que no se tiñe con los colorantes comunes. Tiene una característica de ser ácido alcohol resistente y solamente se tiñe con la tinción de Ziel-Nielsen. Así nomás se puede identificar. Va a afectar a grupos socialmente vulnerables porque una persona que esté con defensas bajas, que no tenga una buena alimentación, no tenga una buena higiene, que vive en hacinamiento, es una persona que tiene muchos factores de riesgo para poderse contagiar de esta enfermedad. Es contagiosa, no transmisible. Hay que tener esa diferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos las características del Mycobacterium tuberculosis. Entonces decimos que tiene un crecimiento lento, es entre 3 a 6 semanas. Es por eso que decíamos que es una enfermedad crónica, tiene una evolución crónica, más de 2 semanas como tal, ¿no? ¿A qué se refiere eso de que el crecimiento es lento? El Mycobacterium, una vez que ingresa a nuestro organismo, va a empezar a afectar a los macrófagos. Y dentro de los macrófagos va a empezar a multiplicarse. Esto va a tomar mucho tiempo. Toma entre unas 6 a 8 horas aproximadamente. Y bueno, en 24 horas es donde el bacilo va multiplicándose. Tiene un tiempo de vida de multiplicación hasta de 24 horas. Bueno, mide aproximadamente de 0.4 a 3 micras. En otras literaturas podemos decir que hasta mide de 3 a 5 micras aproximadamente. Crece a 37 grados centígrados. Es resistente. Requiere de medios de cultivo enriquecidos o complejos. Son bacilos delgados. Se presenta solamente, se puede presentar solitos o puede formar grandes conglomerados. Se les dice que son gram positivos porque tienen una pared llena de ácidos micólicos, de lípidos, de grasas, pero
No se tiñe con ninguno de los colorantes comunes, por lo tanto, no se puede definir como tal como un gram positivo. Son inmóviles, no esporulados, se tiñen lentamente con los colorantes ordinarios y además se tiñen solamente se tiñen, mejor dicho, con la tinción de Ciel-Nielsen. Son aerobios estrictos. El bacilo de la tuberculosis es aerobio estricto, necesita oxígeno para poder multiplicarse y para poder sobrevivir. No puede sobrevivir a la luz, se deseca. Bueno, en realidad pertenece a la familia de las micobacterias del orden Actinomycetas, pero de esta gran familia, porque son muchas, la verdad son demasiadas micobacterias con las que se cuenta, solamente de esta gran cantidad de micobacterias que tenemos, 4 son las que van a ser infecciosas para el ser humano. Entonces, nuestro complejo tuberculosis se va a disminuir al Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium microti, el Mycobacterium bovis, que es el que va a estar compuesto o es el que va a componer la vacuna BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, y el Mycobacterium africanum. Este Mycobacterium africanum fue el primero en aparecer. Fue la primera cepa de tuberculosis que apareció y desde el África fue migrando y mutando hasta llegar a nuestro continente y a todos los demás continentes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un poco que hablar de la fisiopatología, de cómo sucede la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, primero el bacilo va a ingresar por la vía respiratoria. Con cada bocanada de aire que nosotros tengamos, el bacilo va a ingresar. Entonces, el aire va a ingresar directamente hasta los alvéolos. La infección no se produce si el bacilo no ingresa a los alvéolos por si acaso. Bueno, entonces, ¿qué hace? Ingresa al alvéolo el bacilo. ¿Y con quién se pone en contacto? Cada 5 a 6 segundos el alvéolo se va a abrir para poder aspirar el aire, se puede decir, o poder llenarse de aire. ¿Qué sucede? Dentro de cada alvéolo tenemos a un macrófago. Nuestro macrófago es nuestra primera defensa. Además de que también tenemos el surfactante, no se olviden, esa sustancia tensioactiva que tenemos en nuestro macrófago. ¿Qué hace? El macrófago tiene la función de limpiar. Cada vez que ingresa cierta cantidad de aire, ¿qué hace el macrófago? Va a empezar a limpiar y purificar ese aire. Entonces, depende también mucho del surfactante, porque no todos los alvéolos van a participar en esto. Entonces, una vez que ingresa el bacilo, va a ponerse en contacto con el macrófago lo va a identificar, va a destruir la pared lipofílica que tiene la micobacteria y lo va a engullir. ¿Para qué? Para fagocitarlo. Esto también depende mucho del surfactante, ya que esta sustancia tensioactiva va a impedir que este bacilo tenga defensas y pueda, y al eliminar estas defensas, el macrófago pueda actuar de forma efectiva y fagocitarlo. Eso es lo normal que debería de ocurrir. Pero, ¿qué sucede cuando existe una tuberculosis activa? Entonces, los macrófagos son expuestos constantemente a los aerosoles que están infectados. Les hago la siguiente recomendación o la siguiente reflexión. No es contagiosa una persona solamente con verla una sola vez. Depende mucho de la cantidad y de la calidad del surfactante. Depende mucho de la cantidad de exposición a la que estamos sometidos. O sea, por estar sometida o estar una sola vez con una persona no me voy a contagiar. Me puedo contagiar si yo estoy constantemente expuesta a esta persona que tiene la infección por la tuberculosis. Bueno, y también de la cantidad y la calidad de mi surfactante, ya que mi surfactante va a evitar que se unan ciertas enzimas para darle una vitalidad al bacilo y ayudarle a sobrevivir dentro del macrófago.
Entonces, ¿qué sucede? Sucede la fagocitosis por parte de los macrófagos y después de esto el bacilo, ¿qué va a hacer? Va a multiplicarse dentro del macrófago alveolar. Una vez que ya está multiplicado, ya se ha multiplicado como unas 26 veces más o menos, ¿qué es lo que ocurre? Va a destruir al macrófago. Y estos bacilos van a ir a encontrarse con otros macrófagos que también están circulando por ahí, van a ingresar donde el macrófago que lamentablemente no tiene buenas defensas porque lo primero que tiene que secretar es el interferón gamma. Entonces el interferón gamma nos ayuda a evitar que este bacilo es como el superpoder que le da el linfocito TCD4, ¿ya? Si el macrófago no se siente capaz de vencer a este bacilo, ¿qué hace? Pide ayuda al linfocito TCD4. Al pedir ayuda al linfocito TCD4, este le va a dar como superpoderes, uno de esos sería el interferón gamma, para que él se pueda defender. Pero si no hay esta cantidad suficiente, ¿qué es lo que sucede? Este bacilo se va a multiplicar dentro del macrófago, se va a explotar, o sea, va a destruir al macrófago y va a ir a contagiar a otros macrófagos. Y así se va a producir la infección diseminada. Lo primero que va a producir va a ser una linfangitis, porque se va a vaciar todo este contenido hacia el ganglio linfático regional. Y ahí van a empezar a proliferar linfocitos Th1, o sea, T helper 1 o T helper 17. El T helper 1 es el que nos da el interferón gamma. Entonces, los linfocitos son atraídos por la respuesta inflamatoria en las lesiones y van a activar a los macrófagos alveolares que están infectados. ¿Para qué? Para que haya mayor secreción de polimorfonucleares y monocitos. Y de acuerdo a esto va a presentarse la respuesta del tipo helper 1 o helper 17, respectivamente. Entonces, este es el ciclo que sigue el bacilo para multiplicarse dentro de la persona. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos tipos de infecciones, la exógena y la endógena. Aquí podríamos hablar incluso de la tuberculosis latente. Entonces tenemos tuberculosis activa, que es aquella donde el bacilo se ha reproducido dentro de la célula que es nuestro macrófago, ha producido que se secreten polimorfonucleares y mononucleares, ha producido la necrosis del macrófago y bueno, la necrosis del tejido. Así se va a formar el chancro de Ghon. Entonces, esto va a producir que se forme una úlcera y se produzca la infección. Esta es la infección exógena. La endógena, ¿a qué se refiere? Estos macrófagos han secretado, bueno, el linfocito TCD4 le ha ayudado al macrófago, ha secretado interferón y esto ha enlentecido el crecimiento del bacilo, pero adentro está creciendo todavía. Dentro del macrófago se está multiplicando, solo que está como congelado, está en una forma lenta de reproducción. ¿Qué es también lo que hace el macrófago dentro del pulmón, dentro del alveolo? Como cree que ya ha engullido y está tranquilo, el macrófago, ¿qué hace? Empieza a limpiar toda esos restos del contacto con el antígeno que hubo con otros restos, ¿no? Es como una guerra que se ha producido ahí, entonces están empezando a limpiar muertos. Empieza a engullir hasta grasa este pobrecito macrófago y en un momento dado ya no puede más y entonces explota. Es esto lo que se llama como TB latente o tuberculosis endógena, porque estos bacilos van a ir migrando por la vena cava, van a llegar a la vena cava y van a volver a la circulación por la aurícula y el ventrículo derecho, van a volver al pulmón y van a producir nuevamente una infección, porque ahí va a reventar el macrófago y va a diseminarse nuevamente. Esa es la infección endógena. Bueno, siguiente, por favor. Como les decía hace un momento, depende mucho de ciertos factores para que cualquier persona pueda infectarse. Tenemos las características del enfermo. Depende entonces de la concentración de los bacilos en el esputo. Si yo tengo pocos bacilos, menos de 1000 podría decirse, lo más probable es que no me pueda contagiar, porque mi sistema
Este surfactante que va produciendo, además de que hay una especie de saliva que se va produciendo por la tráquea y los bronquios que van a ir eliminándose mediante la tos. No van a ingresar completamente los bacilos, entonces se van a expulsar. Después depende mucho de la enfermedad cavitaria en la radiografía de tórax. Si tenemos una caverna, es como una zona donde va a haber amplia proliferación de estos bacilos, porque es un lugar que no podemos limpiarlo. Bueno, la frecuencia e intensidad de la tos. La tos es un mecanismo de defensa, como les decía hace un momento. Cuando ingresa cualquier germen extraño, lo primero que hacemos es el reflejo de la tos. Ese reflejo de la tos, ¿qué hace? Es una expiración brusca que va a eliminar todo esos gérmenes extraños o los cuerpos extraños que estuvieran tratando de ingresar a nuestra vía respiratoria. Esto mediante los cilios también. Características de la persona expuesta. Como les decía también hace un momento, depende mucho de la exposición previa a Mycobacterium y tuberculosis. Entonces, si hemos tenido ya una exposición previa, lo más probable es que tengamos nuestro sistema inmune deficiente, ¿no? La resistencia innata a Mycobacterium y tuberculosis y la susceptibilidad genética a la infección o a la enfermedad producida por Mycobacterium y tuberculosis son otros factores. Tenemos las características de la exposición. Entonces, para que nos podamos contagiar, tenemos que estar mucho tiempo en contacto con esa persona, una exposición constante. Y una exposición constante se puede dar cuando estamos en un ambiente que no está bien ventilado. O sea que es un ambiente cerrado y estamos con la persona comiendo, hablando muchas horas, tal vez días, etcétera. De eso va a depender. La frecuencia y la duración de la exposición también es lo que estoy diciendo hace un momento, lo que les estoy comentando. Que si yo voy a estar mucho tiempo con esa persona, voy a estar hablando en repetidas ocasiones y en el mismo ambiente donde no hay ventilación, lo más probable es que yo me infecte en corto tiempo, ¿no? Y de la virulencia del bacilo, que el bacilo sea muy poderoso también. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar nuestro paciente con tuberculosis? Lo vamos a denominar como un sintomático respiratorio. Para nosotros es un paciente que tiene tos que dura entre 2 a 3 semanas o más. Puede presentar tos productiva, puede ser tos seca o puede presentar sangre. Cuando presenta sangre, para nosotros ya la denominamos hemoptoicos o hemoptisis, dependiendo de la cantidad, ¿no? No nos olvidemos que hemoptoico es la cantidad de sangre escasa, son como estrías o puntos que están mezclados con flema, menos de 30 ml en 24 horas. Pero una hemoptisis ya es algo considerable, sangre roja rutilante viva que tiene burbujas. Esto quiere decir que es sangre aireada, no hay que confundirla con una hematemesis. El dolor en el pecho o dolor al respirar o al toser, ya que es un proceso, es un síntoma muy molestoso de la tos, va a producir el dolor. Hay pérdida de peso involuntaria. Tenemos que preguntar a nuestro paciente al momento de hacer la interrogación. Si es que ha notado, muchos de los pacientes saben que han perdido peso porque hace un mes se fueron a pesar tal vez al centro de salud y tenían tal vez 50 kilos. Pero ya dentro de los últimos 4 semanas ha notado que ha perdido unos 5 kilos. Pero él ha notado porque se ha medido nuevamente el peso y resulta de que efectivamente ha perdido 5 kilos. Entonces saben muchos pacientes. En el caso de otros pacientes hay que tratar de guiarlos. Hay que hacer una anamnesis guiada. Entonces preguntarles si es que ellos sienten que la ropa se les ha hecho ancha y desde cuándo están sintiendo eso. No hay que confundir, por eso se aclara en que sea pérdida de peso involuntaria, porque existen otros pacientes que han perdido peso, ¿por qué? Porque estaban haciendo dieta, estaban sometidos a una dieta estricta por cualquier otra patología. Obviamente han perdido peso, pero no hay que confundir, es una pérdida de peso involuntaria. ¿Por qué sucede esto? Porque el paciente tiene hiporexia. El paciente, como es un proceso infeccioso, lo que hace es consumir y el paciente no tiene ganas de nada. Además tiene fatiga y fiebre. Lo mismo, la fiebre hay que cuantificarla.
hay que verificar que existe fiebre. No es lo mismo 37.5 a 38 grados centígrados. Recordemos la clasificación de la fiebre. Bueno, entonces, evidenciando que existe la fiebre y tiene una característica más, que es de predominio nocturno. ¿Por qué es de predominio nocturno? Porque en ese horario es donde el bacilo prefiere multiplicarse. Por esa razón, hay que preguntar al paciente si es que incluso amanece mojadito, eso por la sudoración nocturna. Recordemos que existe un centro termorregulador. Entonces, cuando tenemos fiebre, nuestro organismo, ¿qué hace? Empieza a sudar, a transpirar, ¿no? Para regular y enfriar nuestro organismo. Además, también puede presentar escalofríos el paciente. Todos estos síntomas que estoy diciendo pueden considerarse como síntomas constitucionales de un síndrome constitucional, la pérdida de peso, la fiebre, la fatiga. Son síntomas de un síndrome constitucional. Por lo tanto, nuestra primera opción diagnóstica puede ser tuberculosis, pero no hay que cerrarnos en eso. Tenemos que investigar. Entonces, ya tenemos nuestra sintomatología de nuestro paciente. Nos puede guiar y orientar para saber qué vamos a buscar. Siguiente diapositiva, por favor. Tengo mi sospecha diagnóstica, he evaluado a mi paciente, he verificado que tiene una pérdida de peso considerable. Al examen físico he encontrado a la auscultación roncus y algunos estertores, disminución del murmullo vesicular, hay vibraciones vocales disminuidas, zonas de matidez y timpanismo a la percusión y tengo un paciente con tórax caquéctico. Además de que estos pacientes tienen una cierta característica en la facies, tienen la facies tísica, que se denomina como una belleza tísica. Estos pacientes tienen pestañas largas y el rostro es afilado, son delgados. Entonces, todo esto me puede orientar y ayudar a llegar al diagnóstico. Tengo que entrar entonces a mis exámenes complementarios porque hasta ahora yo ya tengo mi diagnóstico presuntivo. Pero para confirmar mi presunción diagnóstica tengo que llevar ciertas muestras para analizar. Una de ellas, y con la que se cuenta más en nuestro medio, es la baciloscopía seriada de esputo. En anteriores años, esta era tal vez la prueba más útil, pero actualmente ya existen otras pruebas que son mucho más útiles, más seguras y más confiables, les puedo decir. Entonces, la baciloscopía seriada de esputo se refiere a que tenemos que llevar dos muestras de la expectoración del paciente. La primera es al contacto y la segunda es al día siguiente. Todo eso tiene que ser coordinado con laboratorio. Es una prueba donde se va a observar mediante el microscopio la cantidad de bacilos que estarían presentes en ciertos campos. Es una prueba, bueno, es un estudio que depende mucho del operador. Es operador dependiente, es muy subjetiva. Por esa razón tal vez no es confiable. Entonces, consideramos de que la lectura es negativa cuando no se observan bacilos ácido alcohol resistentes en un extendido que ha contado como mínimo 300 campos microscópicos. Podemos decirte que hemos encontrado de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes si hemos contado en todo el extendido esta cantidad. Decimos que es positivo con una cruz si tenemos entre 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos microscópicos observados. Positiva 2 cruces si tenemos de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo de 50 en 50 microscopios observados. Y 3 cruces cuando es un paciente altamente bacilífero que cuenta más de 10 bacilo ácido alcohol resistentes en 20 campos microscópicos. Vean cómo va disminuyendo la cantidad de campos y cómo va aumentando la cantidad de bacilos que podemos encontrar. Les decía que es operador dependiente porque a veces nos pueden dar un falso positivo o un falso negativo. Puede ser de que el operador haya perdido en algún momento la vista del microscopio, haya movido, se haya movido la placa o él haya desviado la mirada y bueno,
perdido el contar a ciertos bacilos que estaban presentes, por lo tanto reporta como negativo. Por eso no es una prueba muy confiable. Así, por esta inquietud han surgido nuevos estudios. Siguiente, por favor. Aparte de la baciloscopía, tenemos los siguientes estudios que nos pueden ayudar en nuestro diagnóstico. El PPD es la prueba de la tuberculina. Muchos han debido de escuchar de esta, es la prueba de Mantoux, donde vamos a instilar cierta cantidad de bacilos inactivos y vamos a hacer la lectura entre 24 a 48 horas, hasta 72 horas se puede decir, y vamos a ver la cantidad de induración que se produce en la zona donde hemos colocado a estos bacilos viables. Porque lo que va a producir es una reacción linfática y por esa razón se va a empezar a formar una especie de abono. Bueno, esto generalmente es útil en niños o en personas que no han estado expuestas tanto tiempo a los pacientes. Por ejemplo, yo que he estado expuesta mucho tiempo a los pacientes, seguramente mi induración va a ser grande. Por esa razón no es un buen diagnóstico todavía. No se lo considera como una prueba diagnóstica, pero en los niños puede ser útil. El GeneXpert. Quizás el GeneXpert es la mejor prueba que tenemos hasta el momento, ya que es un estudio molecular que va a identificar directamente el ADN del bacilo y nos va a ayudar a llegar al diagnóstico porque también nos va a identificar la resistencia a la rifampicina. Pero el GeneXpert, tómenlo en cuenta, esto es muy importante, solamente analiza 3 tipos de muestras. Va a analizar el líquido cefalorraquídeo, el esputo y las muestras de biopsia. En el caso puede ser de pleura o de ganglio. El cultivo VAR, el genotype mejor dicho, es similar al GeneXpert, pero nos da mayor amplitud de resistencia a otros fármacos. El cultivo VAR es una prueba donde se hace la lectura, se va a analizar el esputo y también otro tipo de muestras que se pueden llevar, orina, heces, líquidos, de pleura, cefalorraquídeo, de secreciones, etcétera. Todo tipo de muestra puede llevarse y vamos a identificar ahí si es que existe el desarrollo de bacilos ácido alcohol resistentes con una lectura de 60 días. Cada lectura son 3 lecturas que se realizan y cada lectura se realiza cada 20 días. Entonces nos indica si es que se están desarrollando colonias del bacilo, ¿no? La radiografía de tórax muchas veces puede ser normal porque no es un estudio muy exquisito, pero en muchas ocasiones nos puede dar algunos datos útiles. La tomografía axial de tórax generalmente nos ayuda para poder identificar secuelas y como les decía hace un momento, es una prueba mucho más exquisita en relación a la radiografía de tórax. El IGRA y el cuantiferón. Esto, como les decía, el interferón gamma es lo que se secreta cuando tenemos el contacto con el bacilo. El macrófago es el que va a pedir ayuda a los linfocitos. El linfocito T helper 1 es el que le va a dar el interferón gamma para que éste se pueda defender. Entonces, al haber esta cantidad de interferón gamma, nos ayuda a saber si es que existen bacilos viables que están por la sangre. Como les decía, primero van a ir migrando hacia la vena cava y de la vena cava van a volver a la circulación para llegar nuevamente al pulmón. Bueno, esta última se utiliza mucho en la tuberculosis latente. Siguiente, por favor. Tenemos aquí unas imágenes de tuberculosis. La primera imagen, la primera radiografía, podemos identificar focos de condensación que están en la región apical, mejor dicho, bilaterales, y además de que existen lesiones seculares. Vemos en la base del diafragma del lado izquierdo, donde está la burbuja gástrica, no, en la primera radiografía, en la cámara gástrica. Vemos una especie de tiendita. Una elevación, como un triángulo, que es el signo de tienda de campaña, justo ahí, ahí arribita, ven el signo de tienda de campaña. Y al otro lado también, como si estuvieran jalándolo el tejido. Esos son datos de un fibrotórax secundario, son cicatrices que ha dejado el bacilo de la tuberculosis porque se lo va comiendo.
En la placa siguiente, o sea, en la que está al lado, vemos en la zona apical del lado derecho una radioopacidad que tiene un halo de condensación. Dentro de esto hay una hiperclaridad. Esta es una caverna que ha formado el bacilo de Koch, que es lo más característico. Bueno, y vemos que también no se dibuja claramente la silueta cardíaca porque seguramente hay cicatrices. En la otra, hay en la siguiente, en esa. Existe al lado del corazón, en el lado derecho no se dibuja la silueta cardíaca porque seguramente está traccionando por heridas, por secuelas que ha dejado la tuberculosis. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en la zona apical del lado izquierdo una fibrosis lobar retráctil. Son secuelas de la tuberculosis. Ahí deben de haber múltiples chancros de Ghon que se han formado. Recordemos que el chancro de Ghon es la formación de los macrófagos que tienen un halo de células epiteliales, dendríticas, y alrededor de estas están, estas están evitando que el bacilo se multiplique. Ahí se está formando la necrosis gaseosa. Y ahí es donde se ha abierto. Deben de haber muchas cavernas incluso ahí. Esa es la fibrosis lobar retráctil, que es una secuela de la tuberculosis. Nos ayuda para saber de que sí. Si ustedes tienen una imagen de esta característica, casi lo más seguro es que tengan un paciente con tuberculosis. Recuerden que es aerobio estricto, por lo tanto la zona que más va a preferir es la zona más aireada, y la zona más aireada del pulmón es la región apical. Bueno, siguiente, por favor. Ya he llegado al diagnóstico de mi paciente, entonces, ¿qué procede? Iniciar el tratamiento específico. No podemos demorarnos. Entonces, vamos a iniciar el tratamiento en base a 4 medicamentos. Estos medicamentos aquí y en la China, en todo el mundo, es el mismo tratamiento. No va a variar. Tenemos un programa que es a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud es la que va a proporcionar estos medicamentos. Entonces tenemos al isoniazida. La dosis que vamos a administrar es de 5 miligramos kilogramo día, con un máximo de hasta 300 miligramos kilogramo día. Bueno, después tenemos la piracinamida, que va a ser en dosis de 25 a 30 miligramos kilogramo día. Nuestro medio es de 25 miligramos kilogramo día. Y vamos a administrarla hasta un máximo de 1500 miligramos. La rifampicina. La dosis que vamos a dar es de 10 miligramos kilogramo día. Y podemos dar hasta un máximo de 600 miligramos kilogramo día. El etambutol es un bacterioestático. A diferencia de las otras 3 drogas que hablé, son bactericidas las demás, pero este es un bacterioestático, que quiere decir no va a eliminar al bacilo, pero sí lo va a adormilar, se podría decir. La dosis que se recomienda utilizar es de 15 a 20 miligramos kilogramo día y máximo de 1200 miligramos. De estas drogas, la isoniazida y la rifampicina generalmente vienen unidas y la dosis es de 150 a 300. Bueno, 150 de isoniazida y 300 de rifampicina. Esa es la dosis que generalmente se presenta. Estos medicamentos, los 4, voy a darlos durante 2 meses y posterior a esto yo voy a solicitarle a mi paciente una vaciloscopía de control. Si el resultado me sale positivo, voy a alargar el tratamiento un mes más, voy a aumentar mis diagnósticos, voy a pedir un GeneXpert y un cultivo para saber si es que estos bacilos que han encontrado en la vaciloscopía son restos o en verdad mi tratamiento no es efectivo. Si después de alargar el tratamiento un mes más, mi paciente vuelve a tener una vaciloscopía positiva, yo ya lo voy a denominar fracaso. Pero si no, entonces voy a continuar el tratamiento ya a segunda fase. No puedo continuar mi tratamiento a segunda fase si yo tengo mis vaciloscopías positivas. Ya en la segunda fase solamente voy a utilizar 2 de estos medicamentos. Voy a dejar de utilizar la piracinamida y el etambutol.
Solamente voy a utilizar la isoniazida y la rifampicina por los siguientes 4 meses más. El tratamiento de la tuberculosis es largo, son 6 meses, se toma de lunes a sábado, descansando los domingos, pero no por algo especial, sino porque los centros de salud no atienden esos días. Entonces, solamente por esa razón es que los domingos no se toma. En otros países toman 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles tienen que ser las características del tratamiento? Tiene que ser un tratamiento asociado. No puedo dar monoterapias, porque eso va a producir resistencia en mi paciente y fracaso. Tiene que ser prolongado. Yo no puedo cortar el tratamiento. Mi paciente tiene que cumplir por lo menos 6 meses. Es lo mínimo. Tiene que ser en una sola toma. Eso es lo que recomiendan. Pero sinceramente es que se ha visto que existen pacientes que tienen poca tolerancia a estos fármacos. Por lo tanto, puede darse fraccionado. La idea es que se tome el mismo día el medicamento. Bueno, tiene que ser supervisado porque esta es la estrategia DOTS, supervisado y controlado. DOTS significa tratamiento directamente observado y supervisado. ¿Por qué se ha tomado esta estrategia? Porque se ha visto que muchos pacientes abandonaban el tratamiento u ocultaban el medicamento, no lo tomaban. Entonces, ¿qué es lo que quiere formar o lograr la Organización Mundial de la Salud? Entonces, tiene que ir el paciente todos los días al centro de salud más cercano a su domicilio para que no tenga excusas de que el tráfico, que se ha caído la antena, que el río, etcétera. Tiene que ir al centro de salud más cercano a su domicilio y ahí la enfermera va a contar con una tarjeta de seguimiento donde va a anotar el día que está tomando el paciente. Tiene que supervisar que el paciente trague. Como agüitas hay que verles que el paciente trague. Bueno, y anotar que ella ha supervisado. La dosis tiene que ser de acuerdo al kilo peso de la persona. No podemos dar infradosis ni supradosis. Tienen efectos secundarios estos medicamentos y si damos infradosis vamos a producir resistencia en nuestro paciente. Entonces debemos calcular de acuerdo al peso de nuestro paciente. Entonces en nuestra entrevista tomaremos peso a nuestro paciente para poder calcular, ¿no? Todos estos fármacos, al igual que muchos y que casi todos, tienen efectos secundarios. Algunos son leves y otros ya son más de consideración. El medicamento que quizás con el que tenemos que tener mucho más cuidado es la piracinamida. Es hepatotóxico y recordemos que todos los medicamentos que los consumimos por vía oral van a absorberse en el estómago, pero se van a metabolizar en el hígado. El que debe estar cargado de trabajo es el hígado y recordemos que son por lo menos unas 4 drogas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Hay que ir controlando con hepatogramas la función renal, la función hepática. Y si es que vemos alguna alteración, considerar suspender para descongestionar al hígado por un tiempo. Bueno, el etambutol, ¿cuál es la presión? Bueno, además la piracinamida va a producir hiperuricemia, ¿no? El etambutol, la primera lesión que va a presentar es una neuritis óptica. Pero eso no se recomienda darlos en niños menores de 5 años porque a esa edad el niño está empezando a distinguir colores. ¿Cuál es la neuritis óptica? Generalmente puede dar una afectación en la distinción de los colores y en los niños puede dar un daltonismo. La isoniazida, el principal efecto que puede producir es la neuritis periférica, un síndrome de pies inquietos puede decirse, va a sentir parestesias. Para que nuestro paciente pueda estar tranquilo, entonces yo le voy a dar suplementos vitamina B6 para que mi paciente pueda estar tranquilo. Y la rifampicina, que es la que le va a dar la coloración rojiza a nuestra orina. Da una coloración rojiza o anaranjada a la orina, que el paciente a veces se asusta, pero no es nada llamativo. Además, puede considerarse que da una anemia hemolítica y una trombocitopenia. Entonces, hay que hacer por esta razón también controles periódicos de sangre al paciente. ¿Listo? Ante cualquier efecto adverso, nuestro paciente tiene que avisarnos. Por eso tenemos que tener una amplia comunicación con el paciente, ganarnos la confianza. Porque puede presentar también el paciente, qué sé yo, prurito,
una gastritis, puede presentar vómitos. Estas son indicaciones para suspender porque esto nos está indicando que nuestro paciente está desarrollando una reacción adversa a los fármacos. Entonces hay que identificar cuál es el fármaco e ir desensibilizando a nuestro paciente. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, hablando sobre la conducta que hace un momento les decía, cada mes yo tengo que hacerle un control a mi paciente de baciloscopía, en el caso de la tuberculosis pulmonar. La primera va a ser a los 2 meses. Entonces, si yo tengo al final de mi segundo mes una baciloscopía positiva, tengo que alargar un mes más el tratamiento y solicitar Ginexpert y cultivo VAR. Si al final del tercer mes yo voy a solicitar y justo sale mi cultivo positivo, entonces tengo que estar pendiente del resultado. Al finalizar el cuarto mes, justo todas las baciloscopías me han salido negativas, negativas, negativas. Y me sale esta positiva. En el quinto mes estoy hablando esto. Me sale justo esta positiva. Entonces tengo que volver nuevamente como he hecho en la segunda fase, en la segunda baciloscopía. Tengo que aumentar un mes más de tratamiento, pedir un cultivo VAR y el Ginexpert, porque no puedes, porque puede ser de que solamente sean bacilos muertos, restos de bacilos que están ahí, que ha identificado a la persona, pero no están vivos, son solamente cadáveres. O puede ser de que mi paciente en verdad no le haya servido el tratamiento y más bien haya adquirido una reinfección, quizás una infección mucho más grave que es la drogoresistencia, y por esa razón no le esté haciendo efecto el tratamiento. Si me sale positiva nuevamente, para mí ya es fracaso. Bueno, siguiente, por favor. Tenemos el caso de tuberculosis extrapulmonares. Aquí hay algunos casos que son más frecuentes. La tuberculosis ganglionar. Decíamos que lo primero que va a producir va a ser una linfangitis, ¿ya? Cuando existe una reacción demasiado severa o una hiperreacción, produce la tuberculosis ganglionar. El diagnóstico es sacar esa biopsia de ganglio y mandar a analizar con Ginexpert. El siguiente es una tuberculosis meningia. Nuestro paciente va a presentar irritabilidad, puede presentar cuadros de hipertensión endocranial, vómitos, hipertensión arterial. Vamos a hacer la semiología, va a haber rigidez de nuca, va a haber Brusinski positivos, entonces vamos a hacerle la prueba de líquido cefalorraquídeo. Vamos a mandar a analizar a Ginexpert esta muestra y mandar a cultivo VAR, mandar a citopatológico y un citoquímico donde si el Ribalta sale positivo nos sugiere de que nuestro paciente tiene tuberculosis. El gol estándar sería el Ginexpert en este caso. En la tomografía vamos a identificar un tuberculoma. Bueno, la siguiente es un derrame pleural secundario a una tuberculosis. Generalmente el derrame pleural que va a producir la tuberculosis es unilateral, considerando de que es un exudado, ¿no? Las características por criterio de Light, considerando o sacando el índice de las proteínas de la pleura dividido entre las proteínas del plasma, el LDH de la pleura con el de LDH del plasma, nos va a salir un índice mayor a 0.6, por lo tanto vamos a considerar que nuestro paciente tiene un derrame pleural. Obviamente esto también voy a mandarlo a cultivo VAR, que voy a esperar unos 20 días y si eso me sale positivo, entonces mi paciente efectivamente tiene tuberculosis. El tratamiento es el mismo. El mal de Pot es la destrucción de los cuerpos vertebrales y la formación de picos del oro, que va a producir un dolor y una impotencia en el paciente incluso para caminar o para incorporarse, porque hay destrucción de los cuerpos vertebrales. Entonces, para cualquier tipo de tuberculosis que existe hasta la uveitis, tuberculosis, o sea, tuberculosis en el ojo, existe tuberculosis de próstata, tuberculosis de ovario, tuberculosis de piel, etcétera. Para cualquier tipo de tuberculosis, la clave es pedir una radiografía de tórax. Siempre tenemos que pedir una radiografía de tórax porque recordemos que la tuberculosis siempre inicia en el pulmón. No puede iniciar en otro lado. ¿Listo? El paciente con tuberculosis extrapulmonar ya no es contagioso. Solamente el paciente con tuberculosis pulmonar es contagioso. Y deja de ser contagioso después de 2 semanas de haber iniciado ya el tratamiento para la tuberculosis. Bueno,
El tratamiento para la tuberculosis extrapulmonar es el mismo. El tratamiento de primera línea, que es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol, la combinación de los 4 fármacos, es el mismo tratamiento. Quizás lo que varía es el tiempo, porque tenemos tuberculosis diseminadas como la tuberculosis miliar, tuberculosis que van a considerar mucho más órganos diana, como la tuberculosis pleural, la tuberculosis meningia, la tuberculosis del pericardio, que van a necesitar el uso de, aparte del tratamiento de primera línea, corticoides. ¿Para qué? Para disminuir esa inflamación de las capitas que están cubriendo estos órganos. Por lo tanto, el tratamiento también va a ser prolongado, en el caso de la tuberculosis meningia especialmente. Puede llegar hasta 1 año. Bueno, siguiente, por favor. Vamos a hablar de las secuelas de la tuberculosis. Como vimos, va a provocar el bacilo una disminución del tejido, se lo va a ir comiendo y va a formar cavitaciones. Entonces, estas cavitaciones muchas veces ya con el tratamiento van a cicatrizar, pero pueden volver a activarse y pueden volver a sangrar. Y es por eso que el paciente va a presentar hemoptisis. La diseminación broncógena o neumonía tuberculosa. A esto me refiero cuando el paciente ya ha tenido el tratamiento para la tuberculosis, pero como les decía hace un momento, es como la tuberculosis latente. El bacilo está ahí como dormido, está enlentecido, se está multiplicando de forma lenta, está como camuflado y en una de esas el macrófago revienta y empieza a diseminarse los bacilos que estaban de forma lenta reproduciéndose, van a migrar por la sangre y van a volver nuevamente al pulmón. La tuberculosis miliar, así es como se produce una tuberculosis miliar, las bronquiectasias secundarias tuberculosas. Como tenemos tejido cicatrizal, ¿qué hace? El tejido no vuelve a ser el mismo, no va a traccionar ciertas estructuras, por lo tanto va a deformar la forma de los bronquios, que deberían de ser unos tubos cilíndricos rectos, van a tomar una consistencia formando incluso acodaciones donde van a formar sacos y en esos sacos se van a ir acumulando gérmenes que van a irse multiplicando. La broncostenosis tuberculosa, cuando existen las secuelas, justamente provocan lesiones cicatrizales que van a provocar hasta estenosis y el tuberculoma, que es lo más característico como una secuela de la tuberculosis meningia. Siguiente, por favor. Tenemos el tratamiento de la tuberculosis en ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH, o el SIDA, mejor dicho, entonces en estos pacientes tenemos que hacer una quimioprofilaxis. Nuestra quimioprofilaxis va a ser con isoniazida, 5 miligramos, de acuerdo al kilogramo peso y durante 6 meses. ¿Por qué? A todo paciente al que estamos diagnosticando tuberculosis, tenemos que pedirle la prueba del VIH. Eso es una regla de protocolo. Porque hablamos hace un momento de la fisiopatología, entonces dijimos de que el linfocito T CD4 es el que le va a dar o le va a proporcionar de interferón gamma que le va a ayudar a defenderse al macrófago. Por lo tanto, si tengo una disminución de los linfocitos TCD4 porque el virus del VIH los está ocupando y los está destruyendo, no va a haber quien pueda darle el aviso o ayudarle al macrófago. Por lo tanto, no va a haber una identificación temprana de la enfermedad. Por esa razón se da la profilaxis. En el embarazo y la lactancia, aquí es importante aclarar de que todos estos medicamentos son teratogénicos, por lo tanto van a producir malformaciones en el bebé durante el embarazo, especialmente en las primeras 20 semanas. Por esa razón se considera interrumpir el embarazo en toda mujer que esté con tuberculosis y esté embarazada menos de 20 semanas. Porque es mejor salvarle a la madre. Por lo tanto, el bebito se tendría que interrumpir el embarazo. Pero posterior a esto, si yo llego a diagnosticar lo más antes posible, tengo que iniciar el tratamiento específico si ya el bebé está formado. Bueno, la lactancia no se va a suspender. El Mycobacterium tuberculosis no va a cruzar la barrera de la lactancia. Por lo tanto, no va a pasar por la leche hacia el niño. ¿En qué casos sí podemos
podríamos indicar la suspensión, pero no suspensión de la lactancia, sino que la madre no está en contacto con el niño. En el caso de que la madre esté muy comprometida en el estado general o que la madre sea multidrogoresistente. En estas situaciones sí voy a decirle a la mamá que se saque la leche de su pecho y que lo dé mediante un biberón al bebito. Bueno, pero la indicación no es suspender, no se suspende. Bueno, entonces, en ciertas ocasiones también voy a tener pacientes con insuficiencia renal y hepática, donde voy a tener que modificar la dosis de mi medicamento porque tengo que cuidar estos órganos diana. El tratamiento inmunosupresor por trasplante o por una enfermedad determinada. En estos casos yo tengo que iniciar mi tratamiento específico, pero como profilaxis con isoniazida. ¿Listo? Lo mismo, 5 miligramos kilogramo peso durante 6 meses. En casos de anticoagulación, en casos de hiperuricemia y gota, también tendré que tener mucho cuidado, ya que ciertos fármacos me van a producir estos efectos secundarios, como les decía. Bueno, siguiente. Siguiente, por favor. Otro tipo de tuberculosis especial es la tuberculosis muy extensa y diseminada, donde vamos a necesitar el uso de corticoides, como les decía, en la tuberculosis meningia, miliar, peritoneal, pericárdica, para poder disminuir la inflamación que está produciendo a nivel de las capitas que le cubren. La enfermedad por Mycobacterium bovis, o sea, la BCG-itis. Probablemente muchos no han escuchado sobre esta enfermedad. Existe, es muy rara de presentarse, se ve como en la imagen que están viendo, especialmente en los niños, una induración a nivel de la axila del lado izquierdo donde se ha administrado la vacuna, que es la reacción de los linfocitos ante el bacilo bovis, que es la vacuna de Calmette-Guerin, o sea, el BCG, es el bacilo de Calmette-Guerin, que se ha inoculado tal vez en una dilución muy excesiva para el peso del niño, o tal vez ha habido ciertos factores como por ejemplo el incesto, que es un factor de riesgo para que se pueda desarrollar esto, ¿no? Entonces, el tratamiento en este pequeño va a tener que ser administrarle isoniazida 5 miligramos kilo peso durante 6 meses. Recordemos de que la BCG-IDI se puede manifestar hasta el primer año de vida del niño. Después tenemos la tuberculosis y la diabetes mellitus. Aquí no existe disminución de defensas, aquí no existe alguna alteración a nivel de las defensas, existen las defensas. ¿Qué es lo que existe aquí? Es el lentecimiento de la llegada de las defensas hasta el lugar donde existe la infección. ¿Por qué? Porque la diabetes, la glucosa que existe evita esto. Bueno, y en la silicosis, que de por sí ya tenemos un pobre pulmón que está muy afectado, lleno de cicatrices, porque la silicosis ingresa al pulmón, provoca cicatrices, y si le añadimos a esto la tuberculosis que también va a consumir el pulmón, entonces tenemos un paciente que está con mucho compromiso respiratorio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo ya he hecho mi tratamiento para mi paciente y ahora me toca monitorear y evaluar si está siendo efectivo. Para mí es importante solicitar las hormonas estimulantes de la tiroides. Entonces, tengo que hacer un monitoreo mensual de mi paciente. Después tengo que solicitar un hemograma completo, el examen general de orina, las pruebas de la función hepática, que hemos dicho que es importante para ver si es que no se presenta una reacción adversa por la piracinamida, la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico, los electrolitos, y solicitar una prueba rápida de VIH. Esto se puede pedir a un ingreso porque tengo que saber cómo está mi paciente, en qué situación está ingresando conmigo. Bueno, si yo tengo una alteración de alguna de estas series, entonces tendré que tomar acciones. Bueno, después tengo que solicitar test de embarazo, como les decía hace un momento. Hay que tratar de interrumpir el embarazo si es que la madre está en menos de 20 semanas. Consulta por oftalmología. Pueden haber alteraciones del nervio óptico.
por parte de los medicamentos. Consulta con otorrinolaringología. Esto para poder medir la audiometría, especialmente era en pacientes que van a consumir medicamentos de segunda línea que son inyectables como los aminoglucósidos, ya que antes había la teoría de los doctores que decían prefiero un paciente sordo que un paciente con tuberculosis. Era algo muy agresivo, se puede decir, ¿no? Pero bueno, se solicitaba una valoración por otorrinolaringología. La evaluación del psicólogo, del psiquiatra. Muchas veces los pacientes se trauman al escuchar esta enfermedad y justo saber que tienen esta enfermedad piensan de que es mortal, etcétera. Entonces necesitan siempre una valoración por un psicólogo que les dé más, que les ayude a no perder el horizonte y además a adherirse al tratamiento. Y la evaluación por cardiología, en el caso de que se utilicen ciertos medicamentos como por ejemplo la bedaquilina, que es un medicamento de segunda línea igual. Esto en el caso de que nuestro paciente sea resistente a los medicamentos o haya presentado alguna reacción adversa. Siguiente, por favor. ¿Cuándo yo voy a decir que mi paciente está curado? Los casos en los que yo puedo decir que mi paciente está curado es cuando yo tengo una prueba fehaciente de que ha convertido a negativo. ¿Y en qué casos voy a tener esto? Cuando yo realice una vaciloscopía de esputo. Entonces, en mi paciente que tiene tuberculosis laringea o una tuberculosis pulmonar al cabo de los 6 meses de tratamiento. ¿Cuándo voy a decir que mi paciente ha completado el tratamiento? En el caso de las tuberculosis extrapulmonares, el paciente tiene un pleural tuberculoso y he logrado evacuarlo, le he dado el tratamiento, no se ha vuelto a acumular líquido, ¿qué muestra voy a enviar a analizar? Por lo tanto, tengo que confiar en que mi paciente ha cumplido los 6 meses de tratamiento. Por lo tanto, en estos casos sí se dice que mi paciente es tratado, ha sido tratado completamente. ¿Cuándo voy a decir que mi paciente tiene fracaso al tratamiento? Lo decía hace un momento. La falta de conversión al final de la fase intensiva, es decir, a los 2 meses que mi paciente no haya dado negativo, sino que siga saliendo positivo. La reversión bacteriológica en la fase de continuación después de la conversión a negativo. Mi paciente ha dado negativo a los 2 meses, 3, 4 y justo al 5.º mes sale nuevamente positivo. Entonces, aquí es donde a esto se refiere esta parte. La evidencia de la resistencia adicional adquirida a las fluoroquinolonas o medicamentos inyectables de segunda línea. Este es un punto muy clave. Yo les quiero recomendar a ustedes que si están ante cualquier tipo de infección respiratoria, no se vayan a meterle al paciente fluoroquinolonas. No inicien con ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, etc. Primero verifiquen que no tiene tuberculosis y recién pueden utilizar estos medicamentos. Recuerden que todas las infecciones respiratorias, el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué tipo de gérmenes? Es una bacteria coco, mejor dicho, gram positiva, sensible a los betalactámicos, por lo tanto pueden iniciarle penicilina, no funciona, denle macrólidos, no funciona, denle cefalosporinas, si no funciona entonces combinen amoxicilina más ácido clavulámico, pero no se vayan a las fluoroquinolonas, primero revisen y confirmen que no tienen tuberculosis y recién inicien ciprofloxacina, levofloxacina si no tienen otra opción. ¿Por qué es importante esto? Porque la levofloxacina, ciprofloxacina, moxifloxacina, etcétera, estos fluoroquinolonas son nuestras armas ante cualquier reacción adversa o una resistencia a cualquiera de los otros antibióticos de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis. Si yo evidencio que mi paciente tiene una reacción adversa por piracinamida, entonces no me va a costar mucho retirar la piracinamida y en su lugar meter a levofloxacina, que es mucho más fácil de utilizar, está mucho más en el mercado, fácil de conseguir, etc. Por esa razón, aquí es esa recomendación. ¿Listo? Y los de segunda línea. No se recomienda utilizar los medicamentos de segunda línea que son, por ejemplo, los inyectables. Ahí habla de inyectables de segunda línea. ¿Cuáles son? Son los aminoglucósidos. ¿En qué gérmenes actúan los aminoglucósidos? En gram negativos. Estamos diciendo de que tiene características de gram positivo. Entonces, si no le va a hacer efecto, ¿con qué razón yo le voy a dar aminoglucósidos?
Se ha evidenciado de que los aminoglucósidos no traspasan el parénquima, no tienen acción en el parénquima pulmonar. Entonces, solamente están indicados en el caso de que mi cultivo más antibiograma, que es de 90 días, me haya dicho de que no hay otra opción más que este. ¿Listo? Después, en reacciones adversas a medicamentos que puedan impedir el uso de las quinolonas o los inyectables. ¿Cuándo voy a decir que mi paciente ha fallecido? Cuando a mi paciente yo le he diagnosticado tuberculosis, pero falleció por una enfermedad X. Tal vez tenía una insuficiencia cardíaca o tenía un cáncer que estaba avanzado, pero no ha fallecido por la tuberculosis, porque tal vez ni siquiera le he iniciado. ¿Listo? Y la pérdida en el seguimiento. Cuando ustedes estaban haciendo el seguimiento del paciente y el paciente de la noche a la mañana ha desaparecido. Muchos pacientes vienen y dicen, ay, es que he viajado y se han perdido por más de un mes. Entonces, este paciente también ya es una pérdida en el tratamiento. Si el paciente deja el tratamiento más de un mes, ya es un fracaso también, porque este paciente va a desarrollar resistencia. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, para culminar tenemos las medidas de bioseguridad y control de infecciones. Entonces tengo que tener primero un control administrativo, que es el llenado de la tarjeta, el controlar a mi paciente que haga el DOTS, reportar al programa de tuberculosis, estos van a reportar a la OPS y de la OPS a la OMS. Entonces es una enfermedad que es de notificación obligatoria y que se tiene que hacer un control estricto. El control ambiental y tecnológico. Tengo que tener, si yo voy a ser la laboratorista o la persona que va a controlar esto, entonces, o que va a realizar estos estudios, tengo que tener también medidas de bioseguridad. No existe mayor bioseguridad que una recibe, o sea, lavarse las manos, utilizar un buen barbijo y estar en un ambiente ventilado. La protección personal, la protección respiratoria personal, lo mismo que les decía. Utilizar el barbijo, si se pudiera el KN95, que es el más útil, cubre completamente nariz y boca, utilizarlos de forma adecuada. Si voy a utilizar el barbijo normal, entonces cambiarlo cada 2 horas o cada vez que se humedezca. ¿Listo? Entonces, esta sería la última diapositiva, si no me equivoco. Estoy atenta a las preguntas, si es que... todavía me falta un poco. Bueno, hablando de la drogoresistencia, podríamos hablar de que existen 5 grupos de fármacos que todavía están en estudio, pero solamente les voy a ir nombrando. Están los fármacos de primera línea, que son los que conocemos, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la pirazinamida. En el grupo 2 tenemos los inyectables de primera línea y segunda línea, que tenemos a la kanamicina, la amikacina, la capromicina y la streptomicina. Todos estos tienen efectos secundarios y ya les dije hace un momento, no penetran en el parénquima pulmonar, por lo tanto no son tan útiles. El grupo 3 son las fluoroquinolonas, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. Y espero que les haya quedado muy claro la recomendación que les di de cuándo utilizarlos y cuándo no. En el grupo 4 tenemos a los bacteriostáticos de segunda línea. Aquí está la itoinamida, la proteonamida, el ácido paramino salicílico y la cicloserina. Todavía son medicamentos que están en estudio. En el grupo 5 tenemos los fármacos que tienen dudosa actividad según la OMS, pero la recomienda para el uso de tuberculosis multidrogoresistentes. Entonces aquí tengo a la ceftazidima, amoxicilina más ácido clavulámico, clopromacina y el linezolid. Son fármacos que no están muy recomendados. Bueno, además también tenemos entre estos la bedaquilina, que quizá en nuestro medio es uno de los fármacos que se utiliza cuando evidenciamos una reacción adversa en reemplazo de alguno de los fármacos. Los efectos secundarios de esta bedaquilina es que va a teñirle al paciente y va a provocar alteraciones en la despolarización del corazoncito, por lo tanto va a aumentar el intervalo QR y esto puede producir arritmias cardíacas que pueden ser peligrosas. Por esa razón, hace un momento les recomendaba de que hay que hacer controles con cardiología. Esto cada mes. Siguiente, si es que hay. Bueno, eso sería todo. Estoy atenta a sus dudas, si es que tienen alguna pregunta.
Muchas gracias, doctora, por el tema abordado. Ha sido de gran interés y su claridad nos ha permitido comprender mejor. A continuación, vamos a dar paso a la fase de preguntas. Vamos a invitar a los participantes que escriban sus dudas o comentarios en el chat de Google Meet, tanto por esta reunión como también por la otra, para que sí pueda responderlas. Así también, doctora, para la asistencia, ¿nos podría dictar alguna palabra clave? Más o menos, ¿a qué se refiere? Cualquier palabra respecto Viene, al tema. podría ser Kinecta. ¿Alguna